Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 voy a leer. Hebreos capítulo 11 del versículo 1, así dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta el versículo 7 he leído. El tema de hoy es: el justo vive por la fe. Así dice, ¿no? Según la palabra de Dios, dice que después de recibir la salvación, la gente está siendo como hijo de Dios, también siendo justo ante Dios. ¿Y qué ventaja tiene lo que había sido justificado delante de Dios? ¿Sabe qué? Hay una cosa simple, se cambió, desapareció la condenación. Y luego se siente que ya Dios había perdonado de todos mis pecados, y también Dios me entregó el Espíritu Santo del Señor. Es todo. Imagínense, ¿no? Escuchando esta palabra, la gente puede sentir que no hay diferencia después de recibir la salvación, antes de recibir la salvación. Correcto. No hay diferencia mucho, porque no se cambia la vida. Pero voy a contar poco mi testimonio, ¿no? Porque aunque está saliendo la fe de Abel, podía ser justificado delante de Dios. También la fe de Noé podía ser justificado delante de Dios. Pero yo puedo decir que la gente, ¿cómo puede vivir por la fe? Es muy importante, ¿no? Por eso yo quiero contar poco mi testimonio. Ya, antes de recibir la salvación, ¿cómo fue mi vida? Siempre yo estaba sintiendo condenado. ¿Qué significa? Mi conciencia estaba acusando. De mi corazón dice que tú eres pecador.
porque cada día no puede cumplir mandamiento de Dios. Es decir, que yo estaba bajo la ley, bajo mandamiento de Dios. Por eso siempre yo estaba sintiendo, ¿no?, condenado. Es correcto. Pero un día yo escuché que Jesucristo entró en el lugar santísimo y de tabernáculo de reunión, ¿no?, y luego roció con su propia sangre sobre el propiciatorio, ante presencia de Dios, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Esta palabra, cuando entró en mi corazón y se levantó la fe, Dios me perdonó. Al mirar la sangre de Jesucristo, Dios me perdonó. Al perdonar de todos mis pecados, automáticamente Dios me dio la justicia de Dios. Por tener la justicia de Dios, yo puedo decir que yo soy justo delante de Dios. Desde aquel tiempo, en mi corazón surgía un deseo de escuchar la predicación de los pastores salvos. Porque eso es, como podemos decir, que un deseo. En este momento yo viajé a una comuna, se llama una ciudad, Alto Hospicio. Es como cerca de Iquique. Iquique está permaneciendo sobre playa, pero hay una ciudad que se quedó alto, ¿no? Y hay montaña, debería subir. Y luego se quedó Alto Hospicio. Se encuentra un pastor, se llama Pastor Mario Verdugo. En esta visita, es tercera visita a su casa, a su iglesia. Porque antes de tener pandemia, como 2018, creo que yo fui a su casa. Entonces, pasando uno de 3 años, ya los hermanos, algunos conocen, algunos no conocen. En este momento, Pastor Mario Verdugo me llevó a la cárcel de Iquique. Y porque antes de llegar yo había solucionado mi identidad, identidad, para que yo tuviera predicar en la cárcel. Pero ¿sabe qué? Algunos si no visita a la cárcel de Iquique, no puede imaginar cómo funciona la reunión de los internos. Porque segunda vez yo estaba visitando el mismo lugar, al entrar se encuentra como un lugar de como tipo cancha de fútbol, mini fútbol. Es decir, que como piso todos son como de concreto y luego y la gente alrededor de cancha se queda con la mesa, alguno está criando verduras, ¿sabe qué? Y una cajita, ¿no? Cajita de manzana y poniendo tierra y luego estaba dando abono, regando y estaba creciendo cebollín y papa. ¿En dónde puede hacer agricultura dentro de cárcel, no? Pero yo he visto, ¿no?, una cajita tamaño como 30 centímetros. Y alguien estaba criando. Yo le pregunté, ¿qué está haciendo? Eso es mi jardín que estoy haciendo agricultura. Qué bueno. Y si produce papa y come, sí, como no, acá come. No tanto, mucha cosa ahí, ¿no? Pero ya está creciendo.
Y luego, ¿sabe qué? Hay piano como tipo órgano, ¿no? Y luego bajo, guitarra, guitarra bajo, y luego guitarra normal, tambor, y también instalación de amplificador, parlante gigante grande. Además hay grupo de banda, todos están preparados, ¿no? Ensayados. Al iniciar el culto ellos cantan. También hay cantante, ¿no? Y representante del grupo y canta fuertemente. Qué lástima que nosotros no podemos ver por medio de Facebook, YouTube, ¿no? Porque ya como si fuera que un cantante profesional está presentando, ¿es cierto? Pero lastimosamente nadie puede ver, solamente los que visitan allá y puede ver. Y orando al Señor, se unieron todo como uno de 80 personas. Me invitó, yo empecé a predicar la palabra de Dios. Cuando yo estaba predicando la palabra de Dios, yo estaba preguntando a los que estaban escuchando. En el tabernáculo de reunión hay dos lugares, un lugar santo, otro es lugar santísimo. Al entrar en el lugar santísimo se encuentra el arca de pacto de Jehová. Entonces, ahí la tapa del arca de pacto de Jehová tiene nombre. ¿Alguien sabe? Así yo pregunté. ¿Alguien sabe? De repente un muchacho que estaba parado y me decía, gritó, ¡el propiciatorio! Otras personas, todos estaban silencio, calmado, ¿no? Pero ya ese hombre se levantó, decía, el propiciatorio. Y otra pregunta estaba preguntando, él también estaba respondiendo 2 veces. Por eso yo le llamé, que llegara al púlpito. ¿Cómo se llama? Y fulano, así dice. Desde hoy usted debe ser pastor de esta zona. ¿Entiende? Sí, Señor. Así terminamos. Y predicando, uno de 30 minutos, ya terminamos. Y luego, al terminar, ellos prepararon algo de merienda, ¿no? Como panes, jugo. Nos invitaron. Mientras tanto, yo estaba caminando en la sala donde nosotros podíamos comer. Yo le pregunté a ese muchacho, ¿usted cómo sabe el propiciatorio? Pastor, yo estaba leyendo Hebreos completo. Estoy estudiando la palabra de Dios. ¡Wow! Excelente, ¿no? Y luego yo le dije, ¿no? Siga adelante. Y yo le dije que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Nosotros ya tenemos que creer en esta palabra, ¿es cierto? Él me dijo que sí, la verdad, es como igual que uno que está escribiendo en la pizarra, pero si alguien está pintando, se borra la letra. La letra como si fuera nuestro pecado. Pintura es como si fuera la sangre de Jesucristo. Sangre de Jesucristo borró todos mis pecados para que yo fuera justificado delante de Dios. Así me contó. Estaba muy agradecido al Señor para encontrar una persona que está aprendiendo la palabra de Dios, la Biblia. Por eso estaba pensando, ¿no? Nosotros podemos presentar la clase de escuela bíblica a través de pendrive. Podemos presentar video y también MP3 por tener autorización de cárcel, ¿no? En aquel entonces los internos van a estudiar y pasando uno de 1 año, 2 años, sí o sí va a levantar como siervo de Dios, algunos.
Pensando esto, estaba lleno de alegría y gozo. Aunque lugar de cárcel no está permaneciendo donde yo vivo en Santiago, sino que en Iquique. Imagínense, ¿no? Para llegar hasta Iquique ya tengo que comprar el boleto de avión y también tiempo, es largo, ¿no? Pero Dios me dio este sentido. Si nosotros podemos sembrar la semilla del Evangelio en la cárcel, entre los internos, anteriormente había cometido, había andado mal, pero por la palabra de Dios, ellos pueden acercar a Dios, se cambiarán sus vidas. Al salir de cárcel, contactando con nosotros, ya puede ser como evangelista, pastor, misionero. Por eso yo le comuniqué con el pastor Mario Verdugo: pastor, vamos a visitar frecuentemente. Yo voy a regresar acá pasando 2 meses. Ya cada vez al 2 meses vamos a visitar a la cárcel. Él estaba muy agradecido, contento. Significa que para entrar en la cárcel, sí o sí nosotros tenemos que tener permiso. Pero hay un pastor, siendo como capellán de esa área, ¿no? Ya nos contactó y nos apoyó. ¡Qué bueno! En esta palabra, como dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Para mí, ¿qué es lo que estoy esperando hacia cárcel de Iquique? Yo espero que utilice materiales PDF 53 de clase, también y por medio de grabación de voz MP3, que escuchen la palabra de Dios. Y también por medio de video la gente podrá escuchar la palabra de Dios. Y luego espero que se levante muchos siervos de Dios. Por esa razón, certeza de lo que se espera. Aunque todavía no puedo encontrar el siervo de Dios que sale de cárcel, ¿no? Pero mientras tanto que estoy hablando, teniendo esa fe, en mi corazón existe entre los siervos, entre los internos. Por esa razón estaba muy agradecido al Señor, porque Dios está abriendo camino para cárcel. Número 2. Anteriormente, ¿no? Hasta segunda visita en la casa de Pastor Mario Verdugo, nosotros no podíamos conversar fácilmente sobre el Evangelio. Pero en esta visita era totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Una cosa surgió, algo curiosa. Según el testimonio de la esposa de pastor, se llama pastora Ana, y decía que pastor, vea, pastor Juan Kim, un día mi marido estaba escuchando su predicación y participando en la clase. Se levantó corriendo de este lado, acá, allá, y hacia escaleras, saltando. Decía que yo soy justo, yo no tengo pecado, yo soy justo. Así gritaba. Por eso yo podía observar mi marido. Pensaba que está siendo loco nada más. ¿Por qué está gritando? ¿Por qué está saltando? Pero desde aquel tiempo ya en su corazón se cambió. Y dice que cuando yo predico en la clase, mientras tanto que yo predicando la clase, mientras tanto que yo predicando la palabra en la clase de escuela bíblica,
Si hay culto en la iglesia de Casa de Sion, de la iglesia de Pastor Mario Verdugo, él lo puede escuchar, ¿es cierto? Pero al llegar a su casa y pone audífono y hasta dormir ya siempre está escuchando. Al siguiente día, otra vez pone audífono y luego estaba escuchando. Cada día no escucha otra cosa, solamente está escuchando mi predicación. Y luego Pastor Mario Verdugo me dijo que, pastor, vea, usted predica más o menos 40 minutos, pero yo escucho durante 3 horas. Creo que Pastor Héctor Ribeiro, lo que está escuchando, creo que como está haciendo similar. Significa que algunos pastores, algunos líderes cristianos que están participando en la clase, están siendo como viciosos de mi predicación. Perseguidores, como igual que fans de K-pop. Yo no soy cantante coreano, pero ellos persiguen mi predicación como fans. Doy gracias al Señor porque muchos pastores, los hermanos, están teniendo interés de aprender palabra de Dios. Cada día, cada momento. Y luego, ¿sabe qué? Ya, la amiga de Pastora Ana, es la esposa de Pastor Mario Verdugo, ¿no? Hermana Ana participaba en nuestra clase por medio de Zoom más de 1 año. También ella vive en Santiago. Había visitado la iglesia de Pastor Mario de Alto Hospicio. Ella estaba teniendo buena relación. Además, ella está congregando en una iglesia de Maipú. Pero estaba escuchando mi predicación durante 1 año, entendió el evangelio. En este momento ella visitó a la iglesia de Casa de Sion, quedándose 4 días para participar seminario. Cada día nosotros sentamos sobre mesa, empezamos a testificar cómo estaba escuchando, cómo está entendiendo. Hermana Ana María decía que durante muchos meses estaba escuchando, pero no llegaba nada de entendimiento. Pero un día llegó un entendimiento que Jesucristo había hecho la redención eterna. Por eso se sentía que ya Dios perdonó de todos sus pecados. Por la visita de Ana María, entre 4 ya estamos conversando constantemente. Al llegar el tiempo de comida, conversamos. También visitamos a la iglesia, porque la casa pastoral es diferente que la iglesia. Además, casi durante 2 años por ahí, Pastor Mario Verdugo estaba predicando sobre la redención eterna y el perdón eterno. Por medio de esta manera ya estaba levantando muchos hermanos salvos, justificados. Estoy observando esta manera, ¿no? Dios está derramando mucha bendición en la iglesia de Pastor Mario Verdugo. Además, él estaba invitando muchos pastores. Al llegar líderes, pastores, por ejemplo, un evangelista mayor que tiene como 74 años, se llama Luis. Un día él escuchó mi predicación sobre la redención eterna, que Jesucristo entró en el lugar santísimo, rociando 7 veces sobre el propiciatorio, habiendo obtenido eterna redención, ¿no? Y luego, él estaba muy agradecido al Señor. Por fin él salió de púlpito y él decía,
Yo nunca podía comprender estas cosas, pero hoy Dios me derramó entender que Dios me perdonó todos mis pecados. Luego me envió la grabación de WhatsApp y incluye mucho agradecimiento por encontrarme, por escuchar la palabra de Dios. Significa que Dios está trabajando fuertemente en Chile, en Iquique, en la ciudad de Alto Hospicio. Significa que Dios está abriendo mucho camino y también contactando muchos pastores de Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia, Perú, Paraguay, entre los latinoamericanos, ¿no?, se encuentra. Ayer me pidió materiales de la clase de Guinea Ecuatoriana. Yo no podía imaginar fácilmente, ¿no?, ese país, cómo está creciendo porque no hay línea de avión directo, ¿no? Poco difícil de conversar con ellos. Pero está llegando materiales. Y también Cuba. Hay muchos alumnos de la escuela bíblica, incluye cubanos. Significa que cuando recibí la salvación y luego después de entender el Evangelio, siempre Dios está dando un deseo de predicar el Evangelio. Abriendo la Biblia, Dios está diciendo, Dios está hablando, Dios está enseñando. Cuando Dios me da este sentido, yo puedo responder. Porque la vida de creencia entre los justos puede buscar la voluntad del Señor y también la guía de Dios. Un día, un señor se llama Ariel, siendo director de una radio de la ciudad cerca de Cancún, él me pidió materiales, pero yo tenía curiosidad para visitar su casa. Yo fui a su casa conversando profundamente, ¿no? En aquel entonces su esposa me contó que su padre está sufriendo, ¿no? Y se disminuyó los hermanos de la iglesia. Por eso me contaba, en aquel entonces Dios me dio ese sentimiento para visitar a la iglesia de su padre. Se llama Juan Álvarez, la iglesia de Cancún. Desde aquel tiempo, conversando, el pastor Juan Álvarez me pidió para que predicara una noche de vigilia de sábado. Por la gracia de Dios, yo prediqué la palabra del Señor. Luego él está pidiendo para que yo predique cada domingo en la noche, pero lastimosamente, ¿no?, yo estoy muy ocupado. Según mi deseo, cada domingo puedo ir, pero ya tengo que viajar a Estados Unidos, ¿no? También tengo que viajar a Corea del Sur un mes. Tengo que viajar a Perú, que viene Pastor Oxupac en el mes de junio, una visita. También no solamente Perú, creo que va a abrir mínimo Brasil y otro lado, ¿no? Y cada momento yo tengo que salirme. Qué lástima, ¿no? No puedo enfocar solamente en misión de Chile, ¿no?, sino que tengo que trabajar en la misión central. Significa que nosotros podemos ver
La fe es como la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que yo tengo que esperar? Estoy esperando que Dios levante muchos siervos de Dios en Chile, en otros países. ¿Qué esperanza yo tengo con Dios? Espero que ya muchos hombres sean salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de esperanza yo tengo? Yo tengo esperanza que nosotros también tenemos radio, televisión y para predicar el Evangelio. ¿Qué esperanza yo tengo? Nosotros podemos recibir donación de un terreno grande para edificar la iglesia de Chile en el lugar de Santiago. Si alguien me pregunta, ¿qué esperanza usted tiene? Sí, yo espero que Dios me dé un terreno para edificar la casa de retiro en Chile. ¿Qué esperanza usted está teniendo? Sí, yo quiero establecer la iglesia, todas las ciudades, regiones y de Chile, la iglesia santa, la iglesia que predica el Evangelio. Significa que antes de recibir la salvación solamente yo estaba procurando para cumplir el mandamiento de Dios. Solamente estaba sintiendo condenados. Solamente me faltaba algo, tengo que hacer esto, nada más. Pero después de recibir la salvación siendo justo, siempre Dios me toca en mi corazón. Cuando Dios me habla, cuando Dios me da sentimiento, Dios me da promesa por la palabra de Dios, ya está lleno de esperanza con Dios para ver frutos. Acá sale, ¿no? El versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción es como la seguridad de testimonio, aunque no se ve, podemos decir, porque Dios va a cumplir esto, Dios va a trabajar esto. Un día nosotros podíamos construir la casa de retiro en Paraguay, porque un hermano había donado un terreno grande, ¿no? 16 hectáreas. En el periodo de mi pastorear, desde 2001, nosotros iniciamos construir la casa de retiro en Paraguarí, de Paraguay. Ahora ya está transformado como huerto de Edén. Cada momento nosotros podemos hacer campamento nacional de Paraguay. Significa que si alguien tiene deseo de donar terreno, edificio, para que utilice el Evangelio, ya es suficiente. ¿Por qué? Dios tiene gran poder. Dios tiene mucha manera. Dios, si abre la puerta, nadie puede cerrar. Si Dios quiere trabajar, salvar las almas, 1000 de personas va a recibir. Cada día con esta esperanza estoy predicando, estoy transmitiendo la palabra del Señor. Además estamos usando radio, también usando televisión, usando YouTube, Facebook. Significa que Dios sí toca el corazón de alguien que está escuchando la palabra de Dios y la gente se mueve su corazón. Puede donar, puede servir, puede acompañar, puede ayudar. Con toda la manera surge. Por esa razón, siempre nosotros tenemos que enfocar esta palabra, ¿no?
La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también el versículo 6, ¿cómo dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Número 1, debería creer que Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Dios está con usted. ¿Ya? Y que es galardonador, eso es. El galardonador de lo que le buscan. Significa que Dios quiere dar galardón a nosotros, porque nosotros buscamos al Señor. Depende de la fe, puede recibir galardón, premio. ¡Qué bueno! La vida de creencia es que debería rechazar resentimiento, su propio pensamiento, su propio mal pensamiento, luego recibiendo la promesa del Señor, también recibiendo la esperanza del Señor, también puede adaptar el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que manifieste Dios en nuestra vida. Así andaba Noé. ¿Ya? Noé, cuando todavía no vio el juicio de Dios por diluvio que iba a destruir todo, ¿no? Pero el versículo 7, como dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía. Aunque no se veía, pero un día había escuchado que Dios iba a destruir por diluvio, matando todos los que respiran por nariz. ¿Es cierto? En aquel entonces ya él obedeció ante el Señor. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Imagínense, ¿no? Nosotros tenemos que andar como igual que Noé, aunque todavía no se ve el futuro. Pero Dios tanto quiere que sepan el evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Dios tanto quiere que el mundo sepan que Jesucristo estableció el nuevo pacto, que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios tanto quiere que nosotros seamos utilizados del Señor para poder predicar el evangelio al mundo. Dios tanto quiere que nosotros seamos utilizados como instrumento del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros salvemos mucha gente por la palabra de Dios. Por esa razón, sin fe no puede agradar al Señor. Sin fe no puede aguantar cada día. Sin fe no puede tener corazón sincero para servir al Señor. Sin fe no quisiera sacrificar su vida para el evangelio. Sin fe no quiere acompañar con la voluntad del Señor. Sin fe solamente quiere vivir para sí mismo. Sin fe quiere convertir como mundano. Sin fe solamente quiere ver su pensamiento, su condición. Sin fe no quiere agradar a Dios por su obra. Nosotros podemos pensar que Abraham últimamente, ¿no?, quería ofrendar holocausto por el cuerpo de Isaac. Quería obedecer. Dios tanto quería ver la decisión y corazón de Abraham. Además, Dios no le permitió para que no matara, ¿no?, sino que no matara a su hijo, preparando otro sacrificio para hacer holocausto.
Hoy en día estoy muy agradecido al Señor porque Dios está trabajando por medio de la palabra del Señor. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos participar en la clase de la escuela bíblica. Espero que el Señor trabaje fuertemente en el corazón de nosotros, porque ya hemos recibido la salvación por la sangre de Jesucristo. Ya nosotros fuimos justificados delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que creer que Dios está con nosotros. Dios está trabajando en nuestra vida. Dios está vivo en mi corazón. Así nosotros tenemos que creer. Gracias, Señor, por permitir esta bendición. Señor, espero que utilice a cada uno de nosotros como su instrumento, Señor, para poder salvar muchas personas. Señor, gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.